Ezequiel 31 nos recuerda que Dios se opone al orgullo, porque el orgullo intenta ocupar el lugar que solo le pertenece a nuestro Señor. ¿Y cuántas veces el ser humano hace lo mismo? Recursos Bautistas Confesionales presenta el devocional del día. Meditaremos en las riquezas y delicias de la palabra de Dios, un capítulo por día. Ezequiel capítulo 31. Saludos, estimados oyentes. Este capítulo continúa anunciando el juicio de Dios sobre Egipto, pero esta vez lo hace mediante una ilustración muy llamativa, porque Dios compara a Siria con un enorme cedro del Líbano. Describe un árbol majestuoso de ramas extensas y gran altura, y el verso 8 dice que ningún árbol en el huerto de Dios se le parecía en su hermosura. Bajo su sombra de este árbol habitaban aves, animales, y las naciones encontraban refugio. Asiria llegó a ser un imperio extraordinario. Dios mismo les había concedido grandeza, poder e influencia. Pero el problema no fue su grandeza, el problema fue su orgullo. El verso 10 dice: por cuanto se encumbró en altura y su corazón se elevó con su altura. Asiria dejó de reconocer que todo lo que tenía provenía de Dios. Su poder produjo autosuficiencia y la autosuficiencia produjo orgullo. Entonces Dios va a declarar que la entregó en manos de las naciones y fue derribada. El mensaje acá para Egipto era evidente: si Asiria cayó, ellos también iban a caer. Pero la enseñanza, estimado oyente, va más allá de simplemente aquellas dos naciones, porque Ezequiel 31 nos recuerda que Dios se opone al orgullo, porque el orgullo intenta ocupar el lugar que solo le pertenece a nuestro Señor. ¿Y cuántas veces el ser humano hace lo mismo? Cuando las cosas marchan bien, fácilmente piensa que todo es fruto de su capacidad, de su inteligencia o de su esfuerzo, y olvida, como dice Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. El orgullo siempre nos hace mirar hacia nosotros mismos, mientras que la fe dirige nuestra mirada hacia Dios. Y aquí en esta parte, estimado oyente, quiero que pienses en esto, porque vemos un gran contraste entre Asiria y el Señor Jesucristo. Porque Asiria fue exaltada y se llenó de orgullo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, siendo verdaderamente Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como nos lo dice Pablo en Filipenses. Mientras los reinos humanos buscan engrandecerse, vemos a Cristo humillarse voluntariamente para salvar a los pecadores. Y precisamente por esa humillación, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. El camino del reino de Dios no es el de la autosuficiencia, estimado oyente, sino el de la humildad y la dependencia del Padre. Así que Ezequiel 31 nos enseña que toda grandeza humana es pasajera. El éxito que puedas tener el día de hoy, el poder que anheles, la inteligencia y las riquezas pueden convertirse fácilmente en motivo de orgullo si olvidamos que todo proviene de Dios. Por eso, estimado amigo, cuando Dios te bendiga, dale la gloria a Él. Cuando tengas éxito, recuerda quién te dio la capacidad. Y cuando contemples la grandeza de Cristo, aprende de su humildad, porque el orgullo terminará y siempre termina siendo derribado. Pero el que se humilla delante de Dios encuentra gracia. Así que nuestra confianza nunca esté en cuán alto hemos llegado, sino en Cristo, el Rey humilde y exaltado, cuya gloria permanece para siempre. Gracias por acompañarnos en el devocional del día, presentado por Recursos Bautistas Confesionales. Si deseas más información, busca nuestra página web como Recursos Bautistas Confesionales. Que la gracia y la paz de nuestro Señor te acompañen.